Sí. Sí. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en muchos tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Fíjense, ¿verdad? Dice, ¿cómo dice el escritor de Hebreos? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres, ¿por quiénes? por los profetas. Por los profetas. ¿A quién se refiere con los padres? ¿A los sacerdotes? No, los padres terrenales. A través de profetas, ¿no? ¿A quién se refiere con los padres? ¿A quién le está hablando Hebreos? Primero tenemos que ver a quién le está hablando el escritor de Hebreos. ¿A quién le está hablando Hebreos? A los hebreos, ¿verdad? A los judíos. Entonces, cuando un judío dice los padres, ¿a quién se está refiriendo? No, a sus genealogías anteriores. A sus genealogías anteriores. ¿Sí? Entonces dice, Dios antes habló a nuestros padres, a nuestra genealogía anterior por medio de los profetas. Ajá. David, acordémonos el Antiguo Testamento, Jeremías, Ezequiel, Daniel, a todos esos Dios habló, ¿verdad?, por medio de profetas. ¿Sí? Pero dice, pero ¿qué? Pero en estos postreros tiempos, ¿qué, hermano? Hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. En estos tiempos, Dios nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo. Y por quien así mismo hizo el universo. Nos ha hablado por Jesucristo. Por eso Jesús dijo, y claramente Él dijo, ¿verdad? Los profetas fueron, ¿hasta dónde? Hasta Juan el Bautista. Hasta ese momento fueron los profetas. ¿Por qué? Porque de ahí Dios iba a empezar ya no a hablar por profetas, sino por Jesucristo. Por Él. Porque Él es la manifestación visible y real de la palabra de Dios hecha carne. Entonces ya no hay nada más que nos pueda ser revelado, hermanos. Vino la revelación perfecta. Su propio Hijo, la palabra. Su propia palabra se hizo vida, tomó carne, tomó forma de hombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué se necesita para conocer más de Dios? Nada. Necesitamos conocer a Cristo. Conocer a Cristo. ¿Y cómo voy a conocer a Cristo? Mediante esta palabra, mediante la Biblia, mediante la Escritura. Alguno me dirá, hermano, pero entonces, ¿qué pasa con Ágabo? De Hechos, ¿verdad? El que le profetizó Ágabo. El que le profetizó a Pablo, que le dijo, el cinturón de esta persona, ¿verdad? Dice así, le van a hacer esto y le van a hacer... Y aparte Ágabo dice que sus hijas eran profetisas. ¿Qué sucede con ellos? Bueno, el ministerio profético, como en el Antiguo Testamento, ya quedó, el Señor mismo claramente lo dijo, hasta Juan. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no hay más revelación para la Escritura. Pero el don profético, ese todavía está vigente. Dios puede hablarnos, Dios puede decirnos, como le dijo a Pablo lo que le iba a suceder, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Pablo? ¿Qué le respondió Pablo al profeta Ágabo? Lo mismo me han dicho en otros lados. Yo ya sé lo que me va a pasar. Dios ya me lo dijo, ¿verdad? Y eso nos habla, y quiero hacer un paréntesis aquí, bien, padre, nos habla de que cuando venga alguien y nos diga, el Señor me dijo, hermano, que tú hagas esto, es porque el Señor ya trató contigo sobre esa área. Porque el Señor ya estuvo obrando contigo en esa área.
y vino a ser como la confirmación. ¿Entienden, hermano? Pero hoy en día no hay nuevas revelaciones ya. La misma palabra lo dice. Ya no hay nuevas revelaciones. ¿Por qué? Porque ya no hay ni apóstoles ni profetas. El escritor de Hebreos está escribiendo casi cuando nada más estaba Juan, el apóstol. ¿Sí? Por eso dice, hoy nos habla por el Hijo. Y si nosotros vemos en Hebreos capítulo 2, ¿verdad? Nos habla de los apóstoles como alguien que ya pasaron. ¿Sí? No me acuerdo ahorita el versículo, pero ahí lo pueden leer, lean todo el capítulo 2, les va a servir de bendición. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Que los apóstoles ya pasaron y ahora el escritor de Hebreos le está hablando a los judíos porque los judíos tenían muy en especial ¿a quién? A los profetas. Por eso respetaban a Juan el Bautista. ¿Por qué los fariseos y los líderes religiosos no mataron a Juan el Bautista? Por el respeto que tenía el pueblo hacia ese profeta. Por eso dijeron, cuando Jesús les dijo, ¿y Juan el Bautista por quién hablaba? ¿Verdad? De cuál era su mensaje. Y ellos dijeron, si les decimos que el mensaje venía de Dios, nos va a decir por qué no le creíste. Y si le decimos que su mensaje era falso, que no era de Dios, el pueblo se nos viene encima. Porque el pueblo tenía en alta estima a los profetas. Por eso, les repito, hasta ese momento, hasta ese punto llegaron. El ministerio profético como tal llegó hasta ese punto. Y Jesús mismo lo estableció. Los profetas fueron hasta Juan. Y de ahí ya no hay más nueva revelación. Ya no hay más nueva doctrina, hermano. Ya no. ¿Sí? Ya nadie puede venir y decirnos, el Señor me acaba de revelar algo nuevo, hermano, que no está en la palabra. Ya. Porque ahora Dios nos habla por su Hijo. Y todo lo que Jesús nos habla está plasmado ahí en su palabra. Amén. Porque, por ejemplo, Juan lo que hacía era anunciar la venida de Jesús. De Jesús. Exacto. Anunciaba, ¿no? Sí. Cuando vino Jesús ya te anuncia, sí. Y qué bueno que tocas ese punto, porque algo también que dijo Jesús es, fíjense, para Jesús, ¿quién fue el más grande profeta? ¿Moisés? ¿Jeremías? ¿Isaías? Juan, ¿verdad? Juan el Bautista. ¿Cuántas profecías hizo Juan el Bautista? ¿Cuántos mensajes proféticos lanzó? ¿Cuántos milagros hizo? Ni uno. Y sin embargo Jesús dijo, no hay de cierto les digo que de los de nacido de mujer no hay profeta más grande que Juan el Bautista. ¿Por qué? ¿Por qué creen, hermanos? Aquí no lo está diciendo Hebreos 1:1. Porque Juan anunció la venida de Jesús. Fue su precursor, fue el que abrió la brecha. Ya Jesús ya andaba por ahí y él abrió la brecha. Por eso Jesús lo dice, no hay nadie más que él. Y entonces Jesús lo toma por arriba de Moisés y de Abraham y de todos ellos. Y por eso Jesús dijo, hasta aquí llegó el ministerio profético. ¿Por qué? Porque el ministerio profético, hermanos, todo el Antiguo Testamento, todo absoluto apunta hacia Cristo, hacia Él, hacia la venida, hacia esa encarnación que iba a haber. Todo, como se los he dicho, los sacrificios de animales apuntaban hacia el sacrificio perfecto de Cristo. El templo apuntaba hacia Cristo, lo que Él iba a hacer, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento, todas las profecías del Antiguo Testamento apuntaban hacia Cristo. Entonces, una vez que Cristo viene, y ahí quedó, hermanos. ¿Sí? Ahí quedó ya todo. Sí, aclaro, lo repito, el don de profecía sigue, pero ese es más para edificación, exhortación, dice Pablo, y consolación, no para nuevas doctrinas. Si alguien viene con nuevas doctrinas, no es don profético, es don herético, es diferente. Pero el don profético es aquel que es utilizado, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 14, para edificar, exhortar y consolar al cuerpo de Cristo.
Esas son las tres funciones que tiene la profecía. No tiene más funciones ya, hermanos. De acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿verdad? Jesucristo mismo es el alimento espiritual que si nosotros lo comemos, vamos a ser satisfacidos totalmente. Él es el pan que descendió del cielo. El pan que Dios nos da para que nosotros comamos y podamos nutrirnos espiritualmente para conocer más de Dios. En Juan capítulo 6, versículo 36 nos los dice, ¿verdad? En Juan capítulo 6, versículo 61, Juan capítulo 6, Jesús da unas palabras muy similares. Juan 6, 61. Juan capítulo 6. Juan 6, versículo 61. Sí. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? En 62. Dice pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Verdad? Les dijo el Señor, ¿a quién les dijo? A sus discípulos que murmuraban. Fíjense, ya llevaba un caminar Jesús con algunos discípulos y unos discípulos empezaron a murmurar a causa de lo que Jesús estuvo hablando. Si nosotros vemos el contexto, Jesús estuvo diciendo unas palabras y no les gustó a varios discípulos y empezaron a murmurar. Y Jesús les dijo, ¿por qué murmuran? Si me van a ver regresar a donde yo estaba primero, ¿verdad? O sea, Jesús está hablando que Él siempre ha venido del cielo y Él siempre dio testimonio. Lo podemos ver en Juan 16, 28, Juan 17, 5, ¿verdad? Juan 17, 5, que es la oración intercesora. Ahí vemos varias veces cómo Jesús habla de su estancia con el Padre, ¿verdad? El apóstol Pablo también nos habla de la naturaleza de Jesucristo en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 47, ¿verdad? 10, 13. Voy un poquito más rápido. 1 de Corintios 15, 47, lo voy a leer. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Sí? Entonces, claramente, Pablo también orgulle que Jesús vino del cielo, ¿verdad? Entonces, como decimos, nadie puede hablarnos mejor que Jesucristo de las verdades espirituales. Si yo quiero conocer realmente al Padre, tengo que conocer primero al Hijo. Así es. Siempre lo dice. Padre, en el nombre de Jesús. Sí. ¿Y qué dice Jesús? Se me fue el texto ahorita. En otra que dice, y esta es la vida eterna. ¿Que qué? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo, a quien has enviado. ¿Sí? Pero habla de un conocimiento no intelectual, habla de un conocimiento personal. Eso es lo que dice. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? La ley vino a hacer la función de mostrarnos lo pecador que somos, pero no nos mostraba el camino al cielo. Ese camino nos lo reveló Jesucristo. Si ustedes ven, la ley no nos decía cómo salvarnos. Ustedes pueden leer el Antiguo Testamento y buscar en el Pentateuco, como le llaman los judíos, la Torá, ¿verdad? Y no van a encontrar cómo me puedo salvar. Van a encontrar cómo no me puedo condenar, pero no cómo me puedo salvar. Fue a partir de Jesús. La vida eterna fue a partir de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasó con los del Antiguo Testamento? Bueno, ellos se salvaron por creer en una fe futurista. Pusieron su confianza en el Mesías que habría de venir, ¿verdad? Y cuando vino la resurrección de Jesucristo, por eso el seno de Abraham fue cambiado. ¿Dónde estaba el seno de Abraham antes?
Si el mendigo estaba si el mendigo estaba en el Hades, abajo, dice que alzó sus ojos y Abraham manda, ¿verdad? Dice, no puedo pasar allá porque hay una cima. Entonces, ¿dónde estaba el seno de Abraham antes? Abajo. Abajo. Esperando la resurrección de Jesús. Esperando. Para ser resucitados con él. Exacto. Por eso cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, no le dice al ladrón, ¿verdad?, que lo reconoció, no le dice, hoy nos veremos en el seno de Abraham. ¿Cómo le dice? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Por la fe en ese momento que él creyó. Por la salvación, así es. Pero le dice, entonces ya hubo un efecto, hoy estarás conmigo. A raíz de su muerte, hubo un cambio total. Es más, cuando él murió hubo una resurrección masiva. ¿Sí han leído eso? En los evangelios, ahí lean. Cuando Jesús muere, varios resucitaron. Las tumbas fueron abiertas y varias gentes fueron resucitadas en ese momento, mostrando el hecho de que Cristo al morir venció y al resucitar, ¿verdad? Que si Jesús no hubiera resucitado, pues de nada hubiera servido el sacrificio que él hizo. Pero Jesús al morir en la cruz del Calvario pagó el gran precio por nuestra maldad, por nuestra iniquidad, ¿sí? Juan capítulo 1 versículo 17, lo voy a leer, apúntenlo por favor. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué es la gracia? El amor que nos salva de Dios, ¿verdad? La gracia es el amor que desciende para salvar a criaturas de Dios. Entonces la gracia vino por medio de Jesucristo. Hebreos capítulo 9 versículos 1 al 12, lo voy a leer también para que vayamos un poquito rápido porque no tardan. Capítulo 9 versículos 1 al 12 dice, ahora bien, en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la preposición. Tras el segundo velo estaba la puerta del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, o sea en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, ¿verdad?, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Sí? ¿Qué quería decir el antiguo pacto? Que el acceso a Dios no estaba abierto, por eso había un velo. ¿Dónde estaba la presencia de Dios? ¿Estaba en todo el tabernáculo? No. ¿Estaba en el lugar santo? No. ¿En dónde estaba la presencia de Dios? En el lugar santísimo. Y había un velo que impedía
el acceso y solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, y no sin antes haber ofrecido sacrificios por él y por el pueblo. Si se le ocurría al sumo sacerdote entrar otro día, moría, caía fulminado. Si se le ocurría entrar al sumo sacerdote sin haber ofrecido sacrificios por él y por el pueblo, moría. ¿Sí? Entonces Jesús nos abrió esa puerta y nos empezó a hablar de las cosas celestiales, ¿verdad? Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25, ahora sí leando porque estoy... Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque el fiel es el que prometió. ¿Verdad? Pues ahí está, hermanos. Entonces Jesús es el único que puede hablarnos bien de las cosas celestiales, porque Él es el Señor de esas cosas. Él las creó también, ¿verdad? Juan 3:14 nos dice, ya, y como Moisés, seguimos en nuestro estudio, ya vimos el versículo 13, vamos por el 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿verdad? Jesús toma la figura de la serpiente que levantó Moisés, la serpiente de bronce, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué pasaba? El pueblo se había rebelado, ¿verdad? El pueblo dijo, no, ya estamos cansados del maná, mejor regresémonos a Egipto, ¿para qué seguimos aquí, verdad? Y entonces Dios manda a unas serpientes, dice, venenosas y enojadas. En pocas palabras, las dos palabras que utiliza las estoy parafraseando para que la entendamos más, muy altamente venenosas y muy enojadas. Las envía a que invadan el campamento de Israel y los empiezan a morder y a picar y empiezan a haber mortandad en el pueblo de Israel a causa de que provocaron a Dios. Moisés intercede ante Dios por el pueblo otra vez y Dios le dice a Moisés, háganse una serpiente de bronce y levántenla, y todo aquel que vea, voltee a ver, sea mordido y voltee a ver a esa serpiente, va a recibir sanidad, ¿verdad? Y sucedía. ¿Por qué? ¿Dios estaba a favor de la idolatría? No. Lo que Dios estaba diciéndole al pueblo de Israel, si ustedes confían en mí y yo les doy una orden aparentemente absurda, y ustedes ponen su confianza en esa palabra que yo di y creen que al mirar en esa serpiente van a recibir esa sanidad, la van a recibir, ¿verdad? Muchos creyeron absurda esa palabra y cayeron muertos, pero los que se humillaron y que decidieron voltear a ver a un latón que había ahí, ¿verdad?, recibieron la sanidad. Por eso Jesús la utiliza, porque dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre va a ser levantado. ¿Para qué? El pecado está dentro de nosotros, hermano. Es un veneno terrible, es un veneno que nos está destruyendo, nos está atrofiando totalmente cada vez más y más y más. Y después lo vamos a ver en el versículo 16, o en el versículo 15, en el versículo 16, perdón, donde Dios dice, pero todo aquel que mire a Jesús, que cree en Él, que crean lo que yo estoy diciendo, que la muerte de mi Hijo es salvífica para contrarrestar, para quitar el veneno del pecado, va a ser salvo y recibirá vida eterna. ¿Ven la paradoja? Absurdo ver una serpiente que, imagínense que pasémonos y pongámonos en ese momento como si nosotros estuviéramos ahí en el campamento y viene una serpiente y nos muerde y sabemos que es altamente venenosa y te dice, tu líder te dice, voltea a ver a la serpiente y vas a recibir sanidad.
¿Qué dirías? Ay, me duele, Está loco. O sea, ya, lo perdimos, ¿no? Ya lo perdimos, como dicen hoy en día, ¿no? Ya lo perdimos a este líder, ¿no? No, tráeme un antídoto, dame algo que yo... Pero es que Dios ha dicho que si tú lo ves, vas a recibir sanidad. No, dame algo físico que yo sepa que al tomármelo me voy a sanar, ¿verdad? Es la fe, ¿no? Paracetamol. ¿Mande? Un Un paracetamol, ¿no? Si va al seguro social, diclofenaco y el otro, La pastilla mágica. naproxeno. Sí, el estómago con Oye, un Ya no es de eso. Ah, ¿ya no? Ahora te dan celebré. ¿Cómo? Celebré. ¿Se le ve? Te van a dar Ah, más ahora. Pero de las pastillas de la pastilla, Ajá. bueno, son bien milagrosas. Cuando los niños se enferman les dan Debería seguir en el pastilla, que es una seguro, pastilla y se llama hermano. estrasamil. A veces es psicológico, ¿verdad? No, lo peor es que son más que me dice con la enfermera acostada un ratito. Ah, de estar guapa la enfermera, entonces. Cuando no estaba en la clase de Ah, entonces, fíjense cómo Jesús ya aquí le empieza a anunciar, y desde aquí ya empieza a anunciar la forma en que podemos ser salvos. Una fe en la palabra de Dios, una fe simple, sencilla, humilde. Por eso Jesús dijo, si no se hacen como niños, no puede entrar en el reino de los cielos. Porque ¿qué hace un niño? Un niño chico, no hablo de un niño grande, sino un niño chico, su papá le dice algo, se lo cree, ¿verdad? Dice, hijo, pues, avienta el balón y vas a meter gol, ¿verdad? Y el niño lo avienta como creyendo que lo va, ¿verdad? Le cree. Entonces, por eso el Señor dice, si no tienen ustedes una fe así, no van a entrar en el reino de los cielos. Porque necesitamos esa fe ingenua de un niño para decir, mirando a Jesucristo soy salvo. Creyendo que Él murió por mí ahí en la cruz del Calvario y que Él derramó su sangre y que Dios me ha prometido que si yo pongo mi confianza sencilla como un niño en Él, soy salvo. Por eso Jesús habló de la serpiente y se la pone a Nicodemo, porque para Nicodemo era muy conocida esa parte, pues él conocía perfectamente el Antiguo Testamento, ¿verdad? Aquí como dato histórico, esta serpiente de bronce, ¿verdad?, que se puso posteriormente, pasados los años, algunos judíos la empezaron a adorar. Y ahí vemos una vez más nuestro corazón que tiende hacia la idolatría. Eso lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Ahí viene donde el pueblo de Israel empezó a adorar. ¿Segunda de Reyes? Capítulo 18, versículo 4. Versículo 4. 4, sí. Dice, Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Fíjense, ¿no? ¿Esa? ¿La de Segunda de Reyes? No, creo que fue, no, ahí no es Josías, creo que fue Ezequiel, Ezequiel, el rey. No, el rey, ¿cómo se llamó? Antes de la reforma de Josías, Ezequías. Sí. Entonces, pero fíjense cómo dice que ya el pueblo de Israel, en ese entonces, estamos hablando de los reyes, ya pasó Josué, ya pasaron varias generaciones y le estaban ofreciendo incienso a esa serpiente. Cuando Dios había dicho, a nadie debes de adorar más, ¿verdad? Pero entonces por eso Jesús pone, una vez más, ¿por qué pone a la serpiente? Porque iba a ser como un símbolo de él, ¿verdad? Si miras a la serpiente de bronce que yo dije que levantara y que yo dije que al mirarla sería sano, si tú crees esa palabra que yo dije, judíos van a ser salvos, van a recibir esa sanidad. Si no la creen, van a morir.
Muchos no creyeron, murieron. Hoy mismo el Hijo de Dios fue levantado en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y dice, todo aquel que lo vea, todo aquel que crea que viéndolo a Él, que Él murió tomando ese sacrificio, que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario y que derramó su sangre y que ahora yo puedo recibir vida eterna porque Dios lo ha dicho, que todo aquel que cree en su Hijo tendrá vida eterna. Entonces, si yo tomo y volteo a la cruz y veo a Cristo como mi sustituto, como mi sacrificio, como mi reconciliación, como mi satisfacción plena con Dios, como mi propiciación por mi pecado, entonces Dios dice que tengo vida eterna y si yo lo hago, soy salvo. Esa es la comparación que Jesús le puso a Nicodemo, porque posteriormente le habla ya de su sacrificio en Juan capítulo 3 versículo 16, ¿verdad? Y bueno, eso ya lo vamos a dejar para después porque el tiempo, ahorita no traje ni mi carro, tengo que ir a buscarlo al centro. Vamos a... ¿Alguna duda, hermanos? ¿Pregunta? ¿Sí? Recordemos, el veneno del pecado está dentro de nosotros. La única forma de contrarrestar ese veneno es volteando a ver a la cruz y ver a Cristo como el antídoto que necesito para mi maldad. Es la única forma, no hay otra forma de recibir esa salvación. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias, mi Dios, porque, Señor, en este breve tiempo que tú nos has permitido, Señor, estudiar tu palabra, comprenderla, Señor, vemos cada día un gran significado de que el Verbo que se hizo carne fue llevado a la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Fue llevado a la cruz del Calvario para que todo aquel que ponga su confianza plena en Él tenga vida eterna, Señor. Esa es tu promesa, así como hiciste la promesa al pueblo judío que se había rebelado contra ti, que había murmurado contra ti, y que dijiste, todo aquel que vea a la serpiente recibirá la sanidad contra el veneno de ellas. Y los que voltearon y creyeron recibieron esa sanidad. Los que creyeron una tontería eso, Señor, recibieron la muerte. Hoy en día es lo mismo con tu Hijo. Todo aquel que voltee a ver al Hijo y crea a Dios, que a través de Cristo tenemos vida eterna, la tenemos. Pero aquellos que rehúsen creer esa palabra, que para ellos sea muy necio, muy tonto, muy absurdo poner una fe en un crucificado, una fe en una sangre que se derramó hace más de 2000 años, no recibirán la vida, no recibirán la sanidad, sino recibirán la justa ira tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender este mensaje. Ayúdanos, Señor, a digerirlo y a procesarlo espiritualmente, Señor, para que sea de bendición para nosotros, de crecimiento espiritual, de edificación en la fe. Señor, y si hay alguien aquí que no sea salvo, tú obra en su corazón, porque la salvación te pertenece a ti, Señor. Nuestro corazón es duro y rebelde, solo tú puedes abrir nuestros corazones, Señor, y revelarnos la gloria de Jesucristo, revelarnos la gloria de ese sacrificio tan hermoso, tan maravilloso, Señor, tan poderoso, que puede a un pecador rebelde, enemigo de Dios, reconciliarlo con Él y darle vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues ahí estamos. Bueno, y